Bueno, empecemos nomás. Ingeniero, Sí. ¿le podemos hacer consultas sobre el TP3 o va a empezar a dar la, No, la no, clase que no. mandó? Empecemos, terminemos con el práctico 3 y de ahí vamos a continuar con la clase que yo le mandé ayer. ¿Mm? Bien, ¿le puedo hacer unas consultas sobre el Sí, apartado B y D? Ahí sí, presento pantalla. bien. Tenía dudas porque en el apartado B, ahí se está viendo, que Ujú. correspondía a este circuito, que era Sí, con la fuente de tensión y la inductancia L. sí, Se hago la expresión de corriente, con el final root encuentro el ángulo de extinción y sí. después calculo la potencia absorbida por la fuente de 50 voltios y la Ujú. potencia aparente que entrega el generador y saco el factor Sí, de potencia, que da sí. 0,28. Ajá. Después paso a hacer las simulaciones, ahí no sé si se verá bien. Bueno, los valores de corriente, el valor RMS y medio me coinciden y tenía dudas con dos cosas. Una, acá cuando calculo el factor de potencia de dos maneras. Una en Mm. base a las corrientes, que me da Sí, 0,32. Me acordé que usted dijo que siempre va a dar un poco más grande que el analítico, perdón, siempre dará un poco más chico que la simulación. ujú. Así que no me preocupo tanto. Después lo calculo haciendo el cociente, graficando acá la potencia activa y la aparente. Y en 360 hago el cociente y me da 0,32. O sea, me Ujú. da bien de las dos maneras. Sí, La diferencia es que la potencia sí me da bastante, o sea, difiere bastante. La simulación me da que la fuente continua consume, por ejemplo, 285 vatios, cuando el valor analítico que yo consigo es de 187. O sea, ya hay una diferencia bastante grande y lo mismo con la potencia aparente. ajá. A ver, Y esa era una de las dudas. a ver, muéstrame la expresión en el microcap, cómo has Bien, calculado la potencia. bien. Acá están. A ver, lo pongo para que solo aparezca la cabeza. Acá. La expresión, no sé si la puede ver ahí, la muestro acá. Mm. La potencia media que circula por la inductancia 1, que va a ser la que circula por la fuente, por 50 voltios, que es la tensión de la fuente, Ajá. ¿Por qué no lo probas ponerlo al 50S dentro del ABG? dentro acá de la VG, Sí, por, por por, 50, así. por 50, sí. Eh, a ver, ya te digo cuánto me da. Básicamente lo mismo, 285, 286. No varía, da 285 y ahora 286, casi lo mismo. Ajá. Porque, claro, porque aquí vos lo que estaba viendo que calculabas vos el valor medio de la corriente por L1 y después lo multiplicaba por 50. Claro. Lo correcto es multiplicar y L1 por 50 y a eso sacarle el valor medio. Bien, ¿qué es lo que Por acabo de eso, hacer? Lo que usted me acaba de claro. decir. Y no Bueno, ha pero cambiado. no, no cambió. Ujú. ¿Y ¿Cuánto, estás dónde tomando cuánto te da, Santiago, el valor analítico que has calculado de la potencia? 3,75 amperes el valor medio y el RMS es 5,95 amperes. Bueno, mira, ¿y la potencia cuánto te da? No veo 187,5. 187,5. Sí, 3,75 por los 50 voltios de la fuente. Sí, sí. Bueno, yo lo calculo, o sea, directamente con el microcab y me da o sea, me da 172,20,024 vatios. No sé, la verdad, yo también tengo unas dudas después para consultar al ingeniero, bien? porque, pero a mí me da un valor más aproximado que es a ese. Bien. Eh, Bueno, después para presentar, pero una duda ante ingeniero. sí, También con respecto a ver el ángulo de extinción, acá cuando grafico, acá está. Y uno, acá yo veo el ángulo de extinción beta de 246 grados que me da. ujú, Y acá yo no llego a ver el ángulo de disparo, como que la corriente comienza desde cero a circular, pero si yo cambio acá el tiempo de la simulación,
bueno, por un tiempo más grande. Acá sí llego a ver bien el ángulo tanto de disparo, que bueno, esta era de 60 grados, está bien, y un ángulo de extinción de 235, que difiere bastante del 246 que me estaba anteriormente. Eso tampoco sé a qué se debe. 135, vos me estás hablando del B, ¿no es cierto? Claro, el beta, el ángulo de extinción, cuando yo pongo un tiempo de simulación mayor a un periodo de la señal, me aparece un ángulo de 236. Pero, por ejemplo, si pongo un tiempo de simulación más chico, me aparece otro ángulo más distinto y que varía bastante, de 246 grados. Y no puedo ver tampoco el ángulo de disparo, como que si está circulando la corriente es de cero. No sé si se ve. Sí. Sí, bueno, en este caso hay que tener en cuenta que muchas veces el simulador tiene un transitorio y necesita un tiempo determinado de ciclo para que pueda entregar con más precisión. Porque vos, ¿en cuánto lo estás simulando? ¿En qué valor? Ahí. 20 milisegundos acá. O sea, en 20 milisegundos y estamos prácticamente en un ciclo, porque no es 60 Claro, Hz. sí, por eso. Ahora, si yo simulo en un tiempo mayor, por ejemplo 50 yo he puesto anteriormente, ahí sí se ve mucho mejor. O sea, se ve bien el ángulo de disparo y el ángulo de extinción. Claro. Es por los tiempos de... ¿Y ahí cuánto te está dando el ángulo de este? 235 grados, que igual también me difiere del calculador microcap, me da un beta de 4,18, que bueno, es 240 grados, difiere poco, pero difiere. Está Sí. admitido, porque lógicamente eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes. Son del orden, porque el simulador tiene un modelo, en este caso del diodo, que ponen un diodo ideal, pero igual es un modelo, entonces no significa, nosotros lo consideramos como una llave abierto o cerrado. Bien. En Sí, la parte analítica. esto no, o sea, no me preocupaba tanto que difiera o no el ángulo de extinción, sí me preocupaba las potencias, que diferían entre todo bastante. No sé si puedes presentar vos, Chuzo, cómo lo has hecho. Bueno, preveamos cómo lo ha hecho Tomás. Moni, te dejo compartir. Ahí presento, ingeniero. Yo tenía una duda en el cálculo de manera analítica del factor de potencia. O sea, yo hago primero esto, el cálculo de manera analítica, y después hago el cálculo con relaciones de las potencias, potencia activa absorbida y la potencia aparente. Y o sea, me difiere mucho. No sé si yo estaré calculando mal el ángulo de desfasaje entre la tensión de entrada y la corriente de salida. Y acá lo tengo. Bien. Que esto es Bien. B1. Sí. B1 sería el nodo 1. Exacto, sí. Acá. Y bueno, y la corriente IL1, pues la corriente que pasa por la bobina, menos así medio una senoidal. Sí. Y estoy viendo, a ver, yo ayer estuve variando, viendo el tema, y ahora me da un, un desfasaje de 4,035 milisegundos, que eso pasado a grados son 87,16 grados. Y con todos los valores, haciendo el cálculo, no llego a un factor de potencia de 0,28 en este caso. No sé qué estaré calculando mal. Y yo Bueno, sigo los pasos de acuerdo a, o sea, a lo que veo en la claro. resolución de ustedes del problema A. Claro, ¿sabe qué es lo que tienen que tener en cuenta? Que eso Sí. estaba en una de las diapositivas de clase, Sí. que yo calcule el THD que da el simulador, Sí, el sí, sí. THD que da el simulador no toma en cuenta la continua. No la toma en cuenta. Para él el cálculo que hace, porque ustedes lo han visto en las configuraciones que estamos viendo de onda completa y los otros trifásicos de onda Sí. completa, ¿cómo se llama? El valor medio
de la onda de corriente de entrada es 0. Sí. Entonces no la toma en cuenta en este caso porque yo hice el cálculo ahí, ¿se acuerda? Entonces para mí difiere ahí porque nosotros cuando vamos a calcular el THD, cuando calculamos la I de RMS, tenemos que tenerla de continua prevista. Sí. Entonces, si ustedes toman el THD y el THD ese no lo está tomando con la continua, el simulador trabaja de esa manera. Ajá. O sea, en el caso que tengamos continua, en la corriente, un factor de continua no lo va a calcular de manera exacta. Cuando hace el cálculo, lo hace siempre considerando que es 0. la fundamental más las armónicas. Claro, a partir de acá. ¿Entendés? Sí, sí. Eso es, eso es la cuestión. Ingeniero, y si yo en propiedades, cuando simulo, activo la opción, por ejemplo, que es lo que hacemos cuando vemos, ahí como hizo Tomás, los armónicos, cuando pongo que incluya los armónicos de continua, esa Sí. opción, tampoco me lo calcula el THD de esa manera, no lo va a tomar No, en cuenta. no, porque yo me he dado cuenta, por eso en la clase lo puse así. Yo creo que ahora se evidencia esto, Sí, que por ahí no se entiende cuando está en la clase que yo hice el cálculo, cómo me sí, daba sí. a mí de ciento y tanto por ciento, y Claro. después y después yo lo puse sin el continua y me coincide con lo que me da el simulador. Ajá. O sea que ahora, ustedes creo que eso lo hicimos con la clase del práctico uno me parece. Sí, sí, entonces ya me revé la clase. Entonces, fíjense en ustedes ahora con esto que usted está mostrando, le va a poner en evidencia este tipo de cosas, Sí, sí. donde ustedes, yo me di cuenta, por eso hice el cálculo, que ahora a lo mejor se está entendiendo qué es lo que yo pretendí cuando yo lo presenté en clases. Ujú. ¿Se entienden? Sí, sí. Entonces lo calculamos de manera analítica el THD Permíteme directamente. interrumpirte. Sí, sí, ¿Cómo? Este es el apartado B, ¿verdad? sí, estamos en el apartado B. El desfasaje que te está dando a vos entre la excitación y la fundamental de la corriente de salida, te está dando como 4 milisegundos más o menos, ¿verdad? Sí, más o menos por ahí, mira, ahí te muestro. Yo no sé cómo lo habrá simulado. A mí por lo menos me da de 2,9 milisegundos y me termina dando un factor de potencia de 0,32, que es No, aproximado sí, 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 sí. a a lo que es. Fíjate, capaz que, no sé, capaz que has puesto algún término mal, porque por lo menos lo que estoy viendo en cómo has puesto la expresión está bien. Sí, Así que sí, no sé lo por qué no le tengo. está dando al simulador el tiempo de desfasaje. No sé si es el tiempo de simulación. ¿Querés presentarlo vos? A ver si vemos, No lo tengo Mauro. abierto el simulador, Ajá. pero acá tengo lo que hice yo. Ya te lo muestro. O sea, tengo todo bien, o sea, la fuente, todo el tiempo de disparo de la fuente, Ujú, que sería para este caso es pi sobre 3, ujú. pi sobre Bien. 3. Y no sé por qué me estaría dando que me da 4 milisegundos aproximadamente. Y con el punto C me pasa lo mismo, o sea que hay algo que estoy haciendo mal, no sé si estoy haciendo bien cuando mido esto. Ujú. Claro, porque tenés que fijarte, por ejemplo, en el cruce por cero Sí, sí, que vos sí. estás tomando y en el cruce por cero del otro, con el clic izquierdo en el, porque Sí, ahí en el, con uno manejo con el clic izquierdo y otro manejo con el clic Ahí, derecho. claro, Tomás, Sí, ahí me da más cercano como Mauro, Fíjate en el cero de la tensión, fíjate ahí cuando te da. ahí lo que yo estaba viendo, que no sé si vos lo tenés así, Mauro, el valor que él saca para la corriente fundamental fue esta 3,46. Yo en mi caso me daba de 5,29 y me da cercano, como dice Mauro, un factor de potencia de 0,32. ajá. A ver, fíjate si restás, en vez de 3,46, restás 5,29. Y ahora fíjate en medir.
Bueno, ahí me dio Es que no muchísimo, estás en el momento. cero de tensión. Ahí No no está está en en cero cero de de tensión. tensión. No está en cero de Fíjate, tensión. fíjate, es exacto moverlo hasta esto, ahí. Hasta ahí tenés que moverlo y al otro tenés que moverlo hasta el cero de corriente. Clic Perfecto. izquierdo, anda al cero de corriente. Con clic izquierdo. Ahí estoy. A la derecha los dos. A la derecha, Ahí ese es el Sí, cero tuyo de corriente. Y ahora perfecto. con el clic derecho, ubicate en el cero de tensión. Acá Ese es estoy. ahí Este ese es está cero. bien. ahí te está dando aproximado. Ya te da más cercano a Mauro. Y a mí el C, que te va a dar un factor de potencia 0.32. Entonces ya sé lo que estaba haciendo mal. Estabas ubicando mal. Yo me estaba ubicando mal, yo me estaba ubicando directamente en los valores de tensión nomás. Claro, no tenés que Listo, buscarte tensión listo, y listo. corriente. Estaba medio confundido. Ahorita ya corrijo yo. Gracias, Mauro. Yo me estaba ubicando, por ejemplo, acá en el máximo Claro, y en el cero. Me tengo que ubicar claro, directamente en el cero y en el cero de corriente, en ambos. claro, porque en el máximo además tiene un amplio más rango, es mejor ubicarte en el cero. Perfecto, profe. Mu- Muchas gracias. Ya corrijo eso. Bien, Ingeniero, después no sé si puedo hacerle otra duda sobre el sí, apartado D, que es cuando está el diodo de marcha libre. sí, Ahí le presento. bien, En el apartado D, acá el apartado D con el ángulo de disparo en 90 sí, grados. sí. Igual que en el TP1, planteo las condiciones, o Ujú, sea, llego a la expresión de I0, 2pi e I0pi, pero los valores que me dan son bastante grandes. I0pi me da de 47,60 amperes e I02pi me da de 109,54 amperes. O sea, me dan ujú. valores bastante grandes. Todos los calculé en base al máxima. A Y ver, acá, bueno, este es el tiristor, que viene a ser la respuesta del circuito RL. ujú, Bueno, acá defino la función para después, bueno, primero la grafico a la función, que va a ir entre el ángulo alfa y pi. Alfa, bueno, en este caso es pi sobre 2. Y después defino, bueno, esta es la integral, digamos, la corriente media. Después hago ujú, el cálculo de la corriente del diodo, que es la descarga de la inductancia en la resistencia. Bueno, grafico también, que yo veo por separado que corresponden a la forma que debería dar en el microcap, o que da en el microcap. Después, eh, bueno, acá grafiqué de vuelta, acá grafiqué la suma. ujú. Grafiqué la suma de ambas, pero no se llega a ver bien, entonces grafiqué en un mayor tiempo. Sí, Y lo que me está dando es diferente al microcap. Por ejemplo, acá en vez de arrancar de 0 y estabilizarse, arranca en un valor de 140, valor que me daba analíticamente, y después se estabiliza. ujú. O sea, yo no sé si calculé mal, porque cuando lo veo en el microcap, a ver, el circuito D, cuando veo que en el microcap las corrientes, acá grafiqué la D y la del diodo. Acá cuando las grafico, sí me da, o sea, me da la forma que debería tener. Si bien pierdo acá un poco de atención, que también iba a preguntar el por qué, acá, cuando yo mido, acá. Cuando yo medía si tenía distintos valores, que este debería ser es la suma de ambas, de la corriente que sale por el emisor que usted nos mostraba, el Sí, tiristor, más la corriente del diodo. sí, Digamos, esta sería la forma. Y esta sería la forma de la corriente ya a la salida. sí, Bueno, esto es pequeña, que no es continua acá la función, me imagino que será por cuestión de la simulación nada más. sí. Pero bueno, no sabía, y los valores, bueno, a lo que iba, los valores de corriente me dan muy distinto. Acá, por ejemplo, a ver si pongo un tiempo más grande, para que se pueda ver bien. Por ejemplo, para que se pueda ver, pongo un tiempo más grande. Me da, por ejemplo, para que vean los picos, entre 6 y 9 y un poco mayor de 15 amperes. En cambio, tanto analíticamente acá tendría I0pi y I02pi en los extremos. Me da muy distinto lo que tengo acá calculado analíticamente. Y lo simulé en el máximo también y me da distinto.
No sé Claro. si... Lo que pasa es que en el máxima tengan en cuenta que ustedes es una función que nosotros calculamos. ¿Y cuál es el rango en el cual nosotros calculamos la función esa? Porque esa función es válida en un determinado rango matemáticamente. Cuando calculas, vos visto que lo tenés en un determinado rango. Acá esta es la función matemática, pero en otro rango distinto. Claro, yo no sabía si esto está bien hecho porque yo estoy sumando ambas funciones suponiendo que ambas tienen validez en este rango. Yo no sabía si estaba Claro, bien hecho, pero era no, para darme una idea. no, porque no tienen validez. Una tiene una validez en un rango y el otro tiene, por eso es compuesta de las dos. Por eso te va a dar diferente. Pero, Porque el máxima te hace matemáticamente lo que... claro, la parte del Permíteme, tránsito, agregando lo que dice el profe, máxima te está graficando la función que vos le pones. En cambio, claro, microcap te está graficando el circuito. Yo me guiaría de lo que dice microcap, porque Claro, máxima depende exactamente. de la ecuación. Si vos has puesto un número mal, máxima te va a dar lo que le has puesto. claro. Claro, eso Lo, hay que tener en cuenta. bien, lo que yo también iba a ver, yo sé que el transitorio acá de la corriente no tiene, o sea, no tiene validez por justamente lo que acabamos de decir, las funciones no están definidas en esos tiempos. Pero en lo que sería ya el estado de régimen permanente no debería coincidir con la simulación. No, no, porque como te acaba de explicar, acá simplemente es una expresión matemática que le calcula matemáticamente un determinado valor. En cambio, microcap toma en cuenta es un circuito. Bien. De- Entonces, por eso es así. No sabe que sigue regularmente, periódicamente. Bien. Le puedo pedir después, ingeniero, si puede mostrar o decirnos los valores que usted le da del I0pi e I2pi para ver Bueno, qué tan bueno, diferentes están o si corrijo la expresión en que llegué o fue algún error en la claro, calculadora. eso hay que ver. Mauro, creo que vos llegaste a la expresión, Sí, sí, ingeniero. Las ujú. tengo las expresiones. Bueno, podés Si quiere. compartir para, Sí, sí, sí. Ya le presento. Ahí se está viendo. sí, Acá he planteado lo que había usted mencionado en las clases. Acá yo ujú, le llamo corriente del tiristor y la corriente del diodo. ujú, Y he planteado las condiciones de borde de esta manera, tomando en cuenta el ángulo de disparo alfa. sí, Y después trabajando, llego a estas dos expresiones de la corriente. La ujú. I0pi y la I02pi. ¿Te da vos esa expresión, Ferreira, la I0pi Sí, o o sea, I0? yo ayer justamente tenía problemas y le consulté a Mauro y Mauro me ayudó justamente con las Estos son expresiones. los valores que me dan. Claro, los valores sí me dan distintos. Seguro fue un error entonces en la calculadora, porque los Claro, valores sí me dan muy distintos. a mí me dan los valores eso que te está dando Mauro, de 7,4, que eso se muestra en el simulador. Si vos vas a calcular el valor ese en I02pi o el I0pi, más o menos anda por ahí. Sí. Entonces, acá tiene una evidencia clara de que muchas veces le puede ocurrir, estando en un parcial, donde ustedes hacen un cálculo y ese cálculo con el simulador más o menos verifican el orden. A vos te estaba dando, vos estabas haciendo bien, porque vos, Santiago, estabas viendo la forma de onda, los valores de corriente que está dando, y estabas dándote cuenta que te daba otros valores distintos. O sea que hay algún error en la expresión, en el cálculo, que muchas veces sucede eso. Con la calculadora uno mete mal los dígitos y obtiene expresiones. Por eso el tema de ir y verificar con el simulador para tener más o menos una idea de que estamos dando en el orden. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Fíjate a ver dónde estás. Si te parás ahí en el... ahí está, vos ahí tenés que ir al mínimo. Fíjate ahí el mínimo. Ahí tenés el I0 pi. Y el otro tenés el I0 2 pi, tenés abajo en el mínimo. Ahí Acá. estamos en 15 amperes y ahí estamos en, ¿ves? Casi 7 amperes. Casi 7 y casi 15, casi 16 ahí. Claro. Entonces Que te son está dando una aproximadamente. idea, claro, te está dando una idea de que estás vos bien con los cálculos. Claro.
Porque fíjate lo que le ha pasado a Santiago, se ha dado cuenta. Esa es la idea de trabajar con ambas cosas. Porque uno es fácil que uno pueda cometer errores con la calculadora, cuando hace el cálculo de la exponencial y todo ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Sí. Entonces Ingeniero, sí. una pregunta rápida, ya que Mauro está presentando. ¿Por qué cuando graficamos la corriente del tiristor, que es una función ya del microcap, creo que era la corriente de X, la corriente del emisor de Q1, perdón, de Q2, que era la salida? Sí. ¿Por qué ponen por qué? Yo la grafiqué así nomás y veía que no me coincidían, y después cuando grafiqué la función menos, o sea, menos la corriente que sale por el tiristor, cuando la sumaba a la corriente del diodo, ahí sí me da bien, como en la expresión que tiene Mauro. Y usted en clase también grafica la corriente del tiristor negativa. O sea, grafica la negativa a la corriente. Claro. Bueno, eso es porque el simulador tiene la forma distinta a la que nosotros tenemos. Para el simulador, la corriente positiva es entrando por el más de la fuente. Para nosotros es al revés, la convención que tenemos nosotros. Bien. Entonces, por eso que muchas veces hay que ponerle menos, porque el simulador tiene una convención distinta. Por eso vos ves que te sale negativo y por eso hay que ponerle menos, porque toma de esa manera. Pero esas cosas, como les digo, es una ejercitación que ustedes necesitan hacer para poder darse cuenta y que salten todo este tipo de cosas que estamos viendo. Yo, ingeniero, en este caso preferí ponerlas en función, digamos, la corriente que pasa por la fuente, que es la misma que la que pasa por el tiristor. En ese caso no hay problema. No, no hay problema. Acá está, marcando. Claro. Sí, no hay problema con eso, porque uno tiene en cuenta. Nada más que uno después puede, cuando tenga las configuraciones de onda completa, ya es distinto. Claro. Yo una duda que tenía, ingeniero, Sí. es que le había mencionado lo del factor de potencia que me estaba dando en simulación mucho más grande de lo que me daba en términos de cálculo. Sí. Acá está el cálculo yo que hice, calculé las corrientes media y eficaz de cada uno de los dispositivos y después calculé la media y la eficaz de la corriente de salida. Sí. Y a partir de eso calculo la potencia que absorbe la carga y calculo el factor de potencia que me da de 0,232. A ver, discúlpame, a ver, muéstrame, ¿no? Entonces vos tenés el cálculo de la potencia de salida, te está dando 325 vatios, ¿no es cierto? Sí. Y el cálculo de la Acá están los eficaz, ten en cuenta que la eficaz, no sé qué dice. Sí. ten en cuenta que la eficaz que vos tenés ahí, la IRMS, estamos en la entrada del circuito, o sea, en el secundario. O sea que es la misma que la de salida. ¿Esta es la de entrada? Fíjate vos, cuando vos haces potencia aparente, tenemos volt ampere. Sí. Fíjate en el circuito. No lo mires las ecuaciones, vos mirá el circuito. Míralo el circuito. Vos tenés el BS que vos tenés ahí, es el secundario del transformador. Sí. Vos ahí vas a tener unos volt ampere. Esos volt ampere va a ser la tensión eficaz por la corriente eficaz que pasa por ahí. Tiene que ser BS por la IRMS del tiristor, la que estoy marcando. Exactamente, exactamente. La que, no la pero de salida. la que yo he calculado, esa IRMS, se corresponde con esta. Exactamente. El cálculo de la potencia de la P igual a IRMS al cuadrado por R, eso sí está bien planteado. Exactamente. Ah, perfecto. Entonces, ten en cuenta porque es otra corriente. Claro. Vos ya la debes tener ahí, calculada cuánto es. Si vos la corregís, fíjate a ver cuánto te da. Sí, ya lo veo. Que está acá. La IRMS del tiristor me da 7. Ahí la aparente me daría 8,13. Entonces, ahí me está dando un factor de potencia de 0,4. ¿Ves? Cuando a mí en cálculo de simulador me da un 0,408. Ahora sí tiene sentido. Era mal el concepto. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende todo lo que ha estado haciendo su compañero?
Tengan en cuenta, nunca pierdan de vista el circuito. ¿Se entiende? ¿Puedo volver a repetir por qué toma la corriente RMS solo el tiristor? Eso no me quedó del todo claro. Lo pongo al circuito para que se vea. Acá está. O sea, sí entendí que el error estaba en no tomar la corriente RMS de la salida, sino la del tiristor nada más. Sí. Nosotros estamos haciendo la relación de la potencia que tenemos a la salida frente a los volt-ampere del secundario, en este caso de lo que pasa por BS. Los volt-ampere del secundario, la potencia aparente, BS, es la tensión RMS de BS por la corriente RMS del tiristor, que es la que toma en cuenta ahí. Y él estaba haciendo con la corriente total, la corriente I, la potencia aparente. El cálculo de la potencia aparente no era así. ¿Se entiende? Sí, o sea, para el cálculo de la potencia oponente, sí, ahí veo claramente que es con la RMS del tiristor. Pero la potencia de la carga sí es con la RMS de la salida. Claro, exactamente. Que está dada por la resistencia, porque la otra Claro. no tiene potencia Sí, activa, sí. la L. ¿Se entiende entonces? Sí. ¿Mm? Bueno, ahí queda evacuada lo que vos me preguntabas, Mauro, respecto a lo... Sí, sí, ingeniero. Ahí lo entiendo ya. Bueno, Gracias. por eso es que lo que yo le digo que más allá de los cálculos que todos se hagan, nunca pierdan de vista el circuito. ¿Mm? Tengan en cuenta, si tienen duda, grafican la forma de onda y se van a dar cuenta cómo es una y con respecto a la otra. ¿Mm? Bien. Bueno, yo creo que no sé los otros cómo están avanzando con respecto a eso, pero bueno, yo he visto que se han puesto a trabajar. Me parece muy bueno porque esto es lo que quiero que se trate en las clases, que sea de esta manera interactiva, ¿se entiende? Porque si no, no tiene mucho sentido este encuentro. ¿Mm? De acá sacamos conclusiones, vemos las cosas como suelen suceder y aparecen todo este tipo de inconvenientes. Bueno, ya con esto damos por finalizado el TP3, así que lo que yo le quería preguntar si habían podido avanzar algo con el tema del laboratorio que yo le mandé, si habían podido hacer algo, habían podido avanzar algo con eso. Yo todavía no, ingeniero. Bien. Bueno, traten de avanzar con ese tema para que nosotros podamos en estos encuentros ver las dudas que tienen respecto a esto. ¿Ah? Porque es importante que ustedes ya hemos ido trabajando determinadas cuestiones teóricas, entonces es hora de ponerse en la práctica y ver qué es lo que nos está dando, al menos desde el punto de vista monofásico. Que eso lo pueden hacer tranquilamente en la casa hasta que logremos habilitar el tema del laboratorio. Bien. Han podido ver, yo le mandé la clase grabada de lo que es lo que continúa, que vendría a ser onda completa controlada. ¿Han podido ver la clase? Sí. Bien. Bueno, ya la vamos a presentar. Quiero ver si tienen alguna duda con respecto a este tema. A ver. Un segundito, voy a buscar la clase respectiva. Bien. Bueno. Vamos a compartir ahora. ¿Se ve ahí? Sí, sí se ve. Sí. Bueno. Acá hemos estado viendo cuáles son, en este caso, el rectificador de onda completa. Fíjense en ustedes, estas son las formas de onda de la tensión de salida. Estamos acá hablando con carga resistiva, simplemente.
y las ecuaciones pertinentes respecto a lo que son la tensión media y la corriente media y la corriente eficaz, en este caso. ¿Mm? Se sobreentiende que acá, en la expresión que nosotros tenemos, fíjense en que queda Bm sobre pi, en el caso de la tensión media, por 1 más coseno de alfa. ¿Eso qué significa? Que la tensión media está dependiendo de el ángulo alfa, ¿no es cierto? Entonces, ¿entre qué valores puede variar el B0 media que nosotros vamos a conseguir a la salida? Entre 0, cuando el ángulo de disparo sea de pi, no tenga pi, y puede variar entre lo que sería 1, o sea, cuando tenga una rectificación de onda completa, normal, como si no fuera un tiristor, como si fuera un diodo. O sea, con alfa igual a 0. Claro, que tendría valor medio Bm por 2 sobre pi. Que es lo que corresponde al rectificador de onda completa de los diodos, ¿no es Claro, cierto? sí. Bien. Bueno, eso es lo que nosotros podemos conseguir variando el alfa, variamos el valor medio de la salida, entre un rango de que es un valor máximo hasta 0. Bien. Acá, bueno, está el ejemplo que hace para calcular cuánto vale la corriente media, la corriente eficaz, y después calcula cuánto es la potencia aparente, y después el factor de potencia. Ahora ustedes fíjense, en este caso, acá lo tengo, la comprobación de esta simulación, de lo que es la tensión y la corriente correspondientemente, que tiene la misma forma de onda, ¿no es cierto? Ahora, se entiende todo esto, ¿no es cierto? Y acá tenemos el semicontrolado, que esto, fíjese, es con 2 diodos. Acá tenemos con 4 tiristores y acá tenemos solamente 2 tiristores y 2 diodos. Estas son configuraciones que se utilizan. Lógicamente, no es lo mismo desde el punto de vista del control que nosotros hacemos, porque acá nosotros tenemos la fuente de pulso, en este caso, fíjese que son 4 tiristores, necesitamos hacer el control de estos 4 tiristores, mientras que en este otro caso solamente hacemos el control de 2 tiristores. Y fíjense que nosotros estamos eligiendo los 2 de arriba. Entonces, entiende, fíjense que acá tenemos control de los de arriba y control de los de abajo. ¿Qué diferencia nota en cuanto del punto de vista del control entre los tiristores de arriba y los tiristores de abajo? ¿Hay alguna diferencia que notan en cuanto a digamos, a cómo se hace el control desde el punto de vista? O sea, acuérdense que los controles se hacen entre compuerta y cátodo. Desde el punto de vista de la masa. Hay una masa en el medio, entre el tiristor 3 y 2. Claro, bueno, esto es para no dibujarlo la otra parte que vendría a ser acá. Pero ustedes fíjense en que los tiristores de arriba tienen los cátodos. ¿Cómo son los cátodos? Comunes. Comunes, Serían. exactamente. O sea que si yo hago el disparo, estamos hablando de esta fuente B3 y esta fuente B2, hacemos respecto a un punto, al mismo punto, ¿o no? Ingeniero, yo podría en ese caso controlar ambos tiristores con una única fuente. Exactamente. A eso quería llegar. En cambio acá en lo de abajo, fíjense en ustedes, acá estamos con esta, en este caso, a la tensión B1 y positiva, y después a la tensión negativa de acá de la fuente.
O sea que esto, evidentemente, este B5 y el B4 no pueden estar con la misma fuente. Y además, como están a una determinada tensión, que es la tensión que va variando acá, esto tiene que estar aislado. Óptica o galvánicamente. Entonces, cuando uno va a hacer el disparo en la práctica, tiene que tener en cuenta ese tipo de cosas, porque esto tiene que estar perfectamente aislado. No lo pueden poner a la misma referencia de acá, por ejemplo, porque van a hacer un cortocircuito, ¿no es cierto? ¿Se entiende ese concepto? Sí, ingeniero. Esas son las cosas que hay que tener en cuenta a la hora ya de poner estar en la práctica, de ponerse con mano a las obras, cómo vamos a hacer el disparo de eso. Ya sea que lo hagamos con, generalmente los disparos, esta fuente de pulso, generalmente uno ahora la está consiguiendo mediante microprocesadores. Antes se podía hacer, se lo hacía por circuitos que podían ser con capacitores, con DIAC, se hacía así los disparos de tiristores, pero últimamente ya se está trabajando con la parte digital, con los microprocesadores, para hacer esos disparos. ¿Mm? Entonces, yo le Sí, quiero... yo lo estoy Sí, entendiendo al circuito o sea, tengo esta fuente que está en común entre los dos cátodos. ¿Y qué pasaría con el circuito que está conectado al tiristor 3? ¿No haría falta esa fuente B3? claro, sí, porque tengan en cuenta una cosa. Acá, fíjense en que acá, ¿qué diferencia hay entre porque acá estamos, fíjense en un disparo entre este X1 y X2 circulan al mismo tiempo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y el X3 y el otro circulan en el otro periodo. Sé que la diferencia entre X1 y X3 es pi. ¿Mm? O sea que Sí. los pulsos tienen que estar desfasados. Los pulsos de B2 y B3 tienen que estar desfasados 180 grados. Ingeniero, entonces yo no puedo alimentar ambos tiristores con la misma fuente. O sea, tengo que tenerlo Claro, desfasado. claro, pero me refiero, vos la misma fuente, ¿en qué sentido? Porque vos alimentás la fuente desde el punto de vista de que vos tenés una fuente con un transformador acá, con este mismo ramo. En cada uno va a tener que poner el circuito correspondiente para que haga el disparo, pero la referencia de masa es la misma. O sea, Ah, la misma fuente nosotros que tengamos el transformador que va a alimentar, porque esto alimenta, el transformador alimenta una determinada fuente que acá que te va a dar los pulsos, ya sea que sea un transformador de impulso, lo que sea, vamos a tener la misma, el mismo tierra. O sea, el mismo transformador lo vamos a poder utilizar. Por supuesto que va a cuestiones distintas. Nosotros vamos a ver, cuando veamos la parte trifásica, cómo lo tenemos implementado en el laboratorio. En el laboratorio nosotros lo hemos hecho para el de onda completa trifásico, que son 3 ramas, o sea, son 6 tiristores. ¿Mm? De esos 6 tiristores nosotros tenemos, en la otra rama va a venir acá, tenemos una sola fuente con transformador para hacer los disparos de acá y los otros tenemos 3, tenemos 4 fuentes. No necesitamos que esté aislado esto, porque tenemos la misma referencia. No es que la misma B2 va a ser igual a B3, sino la alimentación, porque esto va a una alimentación, a un circuito que va a producir este desfasaje. ¿Mm? claro, Ya eso lo me había vamos a ver. confundido yo. Yo pensaba que la Claro. B2 y B3 podían ser la misma, pero no. No, no, la Claro, referencia, el mismo trafo. sí, sí. ¿Entendés? A eso me refería yo. Bien, gracias. Bien, yo creo que esto queda en evidencia, que eso lo vamos a ver ahora, para que quede comprobando con lo que es
bueno, este otro caso, el rectificador de onda completa semicontrolado, que esta es otra configuración que se usa bastante. Fíjense que acá lo que hacemos, tenemos una simplificación de la parte de disparo, porque ya controlamos solamente 2 tiristores. Y la forma de onda que tenemos, fíjense en este caso es resistiva, estamos hablando, fíjense que consiguiendo la misma forma de onda que conseguíamos con el otro. Y estamos logrando con una configuración más barata desde el punto de vista de que tenemos diodo acá abajo y además más barata desde el punto de vista de control. Tenemos que gastar solamente en un solo transformador y no en este caso que nosotros tenemos tres transformadores. Uno para acá y 2 para esto. Y estamos consiguiendo lo mismo desde el punto de vista este. Es por eso una configuración que se suele utilizar mucho esta, el semicontrolado. Ingeniero, monofásico, sí. eso se debe a que, por ejemplo, en el que tiene 4 transistores, Sí. yo tengo que tener, en los que trabajan de a pares, tengo que sí o sí tener el mismo ángulo de disparo. Sí. O sea, con X1 y X2 tiene que ser el mismo entre X3 y X4. Claro. Claro, por eso reemplazarlos por diodo a los de abajo daría el mismo resultado. Uh-huh. Porque si yo pongo ángulos de disparos diferentes entre 2 pares, entonces no me circularía corriente, ¿verdad? Claro. Ah, Aparte, bien. vos fíjate que acá la rama que conduce supuestamente es esta X2, va por la resistencia y vuelve después por D1, ¿no es cierto? Exacto. Si está abierto acá, no le has mandado ningún disparo, esta rama no va a poder conducir hasta que este no le dé porque están en serie. El X2 está en serie con D1. Sí. Entonces, que vos tengas 2 o que vos tengas 1, entonces va a variar. Por supuesto que tiene unas ventajas tener el controlado, que esa la vamos a ver un poquito más después, cuál es la ventaja que podemos tener, pero en principio, así de forma simplista, digamos, acá necesitamos para que la rama esa serie que se trabaja de esta forma, con que un solo tiristor el que habilite el paso no de la corriente. ¿Mm? Por eso ven las formas de onda que son las mismas, ¿cierto? Ingeniero, usted en la clase grabada menciona que el rectificador de onda completa semi-controlado, sabemos que tiene un mayor valor medio, pero que tiene ciertas limitaciones. Esas limitaciones son las que se refiere como ve más adelante. Sí. Bien. Bien. Acá vamos a ver ahora, por ejemplo, el semicontrolador, pero con la carga inductiva pura. En este caso, lógicamente, nosotros, como ya sabemos, aquí estamos graficando la tensión de salida, que estamos acá en azul, y la corriente que está acá, acá le llama ID, pero fíjense en que la corriente que estamos teniendo acá es la corriente que pasa por esta rama, la IS, la roja es. Porque acá nosotros tenemos una continua. Acá el valor de pico es ID, pero esta roja es esta, IS. La salida acá es una corriente continua, porque es una carga altamente inductiva. Acá está graficada, en este caso, que esto se lo puede comportar como dos circuitos de media onda. Un media onda controlado, que sería con los tiristores, y un media onda con diodos. Entonces, por eso tenemos acá una parte, el nodo M, que le llama acá, y el nodo N. Nosotros decimos, bueno, tenemos un media, en este caso, estamos trabajando con, acá están las formas de onda, esta es la tensión B sub M, que es controlada,
Y esta es la tensión, fíjense, de un simple rectificador de onda completa. Pero uno es con tiristores y el otro con diodos. Fíjense en las formas de onda acá del BN. Es negativo, es como un rectificador de onda completa, pero negativo. ¿No es cierto? Lo ven en la parte verdecita, ¿no es cierto? Y este es uno positivo. La conformación de los dos, que es la tensión B sub M menos B sub N, me va a dar esta forma de onda roja que es la tensión de salida. Esto es simplemente para referenciar que son dos, es como que trabajaran dos rectificadores, uno controlado y el otro que es no controlado. Simplemente para poner en evidencia eso. ¿Mm? Y esta es lo que corresponde a la corriente I sub S, que vendría a ser la corriente de esta que pasan por la fuente. Nosotros acá ya podemos ver, en este caso, podemos tener con la corriente discontinua, acá nosotros, el rectificador de onda completa controlado. En el caso que sea discontinuo, vamos a tener, como ya sabíamos, un ángulo beta de extinción, y la forma de onda de la tensión de salida va a ser esta que estamos viendo acá en la diapositiva. Va a tener una parte negativa. Entonces, esto va a trabajar en dos cuadrantes. Un cuadrante que va a ser positivo mientras esté acá, en esta zona, y otro cuadrante donde la tensión va a ser negativa. ¿Mm? En este cuadrante vamos a trabajar estos dos cuadrantes. Nosotros acá tenemos las expresiones, después que hemos hecho el cálculo, las expresiones que ya sabemos, la corriente natural más la forzada, la Ingeniero, particularizamos. Sí, me estoy perdiendo en el gráfico de la tensión de salida. ¿Dónde estaría alfa y beta? acá es alfa, Acá acá está. donde, sí, Ah, y el beta estaría acá donde termina la, ese beta es por la acción de la inductancia recién. exactamente. Ah, bien. ¿Por qué? Porque después queda con una energía la inductancia y recién acá está viniendo el disparo. Entonces hay un tiempo acá en el cual esto va a tener que disipar la energía de la bobina, que es esto. Ah, claro, me estaba confundiendo porque, claro, antes, después de el beta, iba derecho hacia arriba para enganchar la corriente, la tensión de entrada. Me Claro, había confundido por esa pequeña parte que tiene. claro. Entonces, bueno, justamente muchas veces uno capaz que trabajando con el ángulo alfa y la inductancia, el valor de la inductancia puede llegar a que esto sea continuo. ¿Mm? Entonces acá, si nosotros planteamos las expresiones, nos va a quedar la expresión que nosotros ya conocemos, particularizando para las condiciones de borde, la expresión de la corriente de salida, y nosotros vamos a darnos cuenta de que si el beta es menor que pi más alfa, que es donde viene el otro disparo, porque están, fíjense, entre uno y otro hay diferencia de pi, alfa y pi más alfa. Si el beta es menor que pi más alfa, la corriente ya sabemos que va a ser discontinua. ¿No es cierto? ¿Cuándo va a ser? Cuando tenemos en el límite, cuando beta sea igual a pi más alfa. Eso lo vamos a sacar después. Entonces acá, bueno, tenemos el ejemplo. En este caso, acá está el cálculo de beta, todo lo de acuerdo al ejemplo. Y después el cálculo de la potencia, que nosotros, utilizando máxima, vamos a verificar estos valores. ¿Mm? Y esto es lo que va con el simulador. Ahora veamos en el caso de que sea semicontrolado. Acá, como es semicontrolado, ustedes se van a dar cuenta de que la tensión de salida no va a poder excursionar valores negativos.
se va a cortar acá en este punto, como si fuera el caso que nosotros hemos visto del diodo de marcha libre, ¿no es cierto? Sí, está funcionando igual. O sea que por algún lado, cuando está viniendo la parte esta, cuando acá, supongamos, acá estamos en 180, y esta parte negativa que está acá, la está absorbiendo por algún lado, está habiendo una especie del diodo de marcha libre que no permite que esa tensión de salida aparezca. ¿Eh? ¿Por dónde piensan ustedes que se ejerce esa acción del diodo de marcha libre? Ojo que esto también se utiliza, esta configuración, con diodo de marcha libre. Ya se va a ver después por qué, cuál es la ventaja entre dejarlo así o ponerle un diodo de marcha libre. Pero lo vamos a analizar directamente en el trifásico eso. Eso por ahora no lo vamos a tener en cuenta, pero ya va a quedar en evidencia cuál es la diferencia. Pero acá, evidentemente, están actuando con un diodo de marcha libre. ¿Cuál es el que está actuando como diodo de marcha libre? ¿Qué opinan ustedes? El diodo que conduce en par con el tiristor, o sea, determinado, por ejemplo, si fuera el X2, no sé, el que hace como diodo de marcha libre de 1. Bueno, en este primer momento, digamos que cuando empieza el ángulo alfa, esto va a tener que conducir X2, pasa por acá por la carga y tiene que volver por D1, ¿no es cierto? Claro. O sea, todo este tramo tiene que venir entre X2 y D1. Ahora, después de este, resulta que esta fuente B1 se hace negativo. Hay un menos acá y un más acá abajo. ¿No es cierto? Entonces, al poner un menos acá y un más acá, este diodo D1, ¿qué le pasa? Se corta, no conduce. Exactamente. Pero queda energía en la bobina. ¿Por dónde va a circular? Por el diodo de 2. Por D2. Bien. Y este está conduciendo todavía. Porque hay energía en la bobina. Entonces va a haber un tramito donde ustedes van a tener en cuenta que esta es la energía que tiene acá, va a tener que disiparse de alguna manera. Entonces, esto actúa como un diodo de marcha libre, ¿se entiende? Y O acá sea, la tensión es cero. D2 Esta parte, sería, ¿ah? D2 sería el diodo de marcha libre. Junto con X2, porque tiene que venir por acá, porque esta tensión tiene que hacerse cero. Para que se haga cero, esta tensión tiene que estar cortocircuitada. Se cortocircuita a través de D2, X2. Ingeniero, si ahí yo tengo que en esta configuración tengo que ese diodo funciona como un diodo de marcha libre, bueno, en el otro ciclo va a funcionar de 1 cuando se polarice el otro tiristor. ¿Qué ventaja tiene que ponga un diodo de marcha libre aparte, o sea, en paralelo con la carga? Usted dijo que Bueno, también se usa con sí, diodo de marcha libre. sí, se utiliza. Ya la vamos a ver, eso va a quedar porque es una pregunta del práctico 4 eso. Por eso no me quiero adelantar, porque esa pregunta se la los contestamos con, veamos, un rectificador trifásico. Porque haciendo el análisis, para este semicontrolado, un semicontrolado trifásico, es más o menos el mismo. Va a valer lo que nosotros hagamos esa pregunta que yo les hago en el práctico, que eso lo van a tener que deducir ustedes, va a valer para esta configuración también. ¿Se entiende? Sí. Entonces yo quiero que eso va a ser parte del práctico 4, donde ustedes van a tener que analizar las configuraciones y ver qué está pasando, porque con el simulador, eso les pido yo que hagan con el simulador directamente, no con
en forma analítica, donde ustedes pueden ir a ver la corriente por el tiristor, la corriente por el diodo y ver qué está pasando en el caso que nosotros tengamos esta configuración o que tengamos un diodo de marcha libre, directamente en paralelo con la carga. Van a tener que analizar qué pasa, en qué los beneficia el hecho ese de tener así con respecto a esto. Por eso no me quiero adelantar, hacerme acordar de eso lo vamos a discutir cuando veamos el práctico 4, que yo se le hago la pregunta para un esquema trifásico. Bien. Ingeniero, una cosa no estoy entendiendo acá. Yo tengo, como está polarizada, como está la fuente B1, tengo que va a conducir el tiristor, el tiristor, y el tiristor X2 y T1. Sí. Ahora, cuando a mí se me cambia la polaridad de la fuente de excitación, sí. Se corta el diodo 1 y empieza a conducir el diodo 2. Sí. ¿Y qué pasa con el tiristor? ¿No debería cortarse también el tiristor? Acuérdense que el tiristor se corta cuando la corriente disminuye después de un valor mínimo. No me acuerdo de eso. Claro, depende de las condiciones externas. Yo tengo que lograr, para cortar el tiristor, lo tengo que hacer, en este caso, estoy trabajando con alterna. Va a polarizarse inverso, pero mientras tenga corriente, si esta corriente no baja del valor mínimo que tiene que tener, no va a poder cortarse el tiristor. El tiristor se corta por corriente. Bien, ese detalle no lo tenía. Tiene que tener la menor que la I de Hall, que le llaman, para que se pueda, recién ahí se corta el tiristor. ¿Eso está en la clase grabada, ingeniero? Porque la verdad no la pude ver. No sé si está en la clase grabada, pero la idea es que yo le hago la aclaración acá para que ustedes lo analicen a este tema, porque eso después va a entrar, el análisis es similar al análisis en trifásico. Tenemos una rama más nada más. Entonces vamos a poder evidenciar. No importa que pase, porque yo lo que tenía entendido era que cuando habíamos empezado la clase pasada, que el tiristor se cortaba, una vez que ya había empezado a conducir, se cortaba igual que un diodo normal. Pero Si es carga, claro, si es carga resistiva. Bien, bien. Cuando es carga inductiva, no, porque acá hay una energía almacenada que obliga que sigas conduciendo corriente porque se tiene que disipar esta energía. Claro, lo sigue manteniendo polarizado como funcionaba en los otros casos. Exacto. Bien. Claro. Entonces, al DI/DT reacciona la bobina esta con una FEM, que polariza todavía. O sea, cuando la fuente de excitación en pi pasa a ser, cambia la polaridad, se me corta el diodo 1 y se me polariza el diodo 2, pero el tiristor sigue polarizado por acción de lo que es la bobina. Sí. Que cambia su polaridad para disipar su energía. Exacto. Bien. Claro, porque tiene que disiparse esa energía y este tiristor, recién cuando tenga la corriente menor que la corriente de Hall, recién va a poder cortar el tiristor, si no, no va a poder. Necesita bajar por corriente. Por eso era el problema que nosotros teníamos. Acá nosotros, bueno, es un tema que nosotros no lo vemos, pero bueno, acá estamos trabajando con alterna. Nosotros corriente, si es resistivo, esto no hay energía disipada. Realmente cuando esto se polariza, la tensión B1 pasa por el ciclo negativo, ya ahí lo polariza inverso y eso hace que la corriente vaya disminuyendo hasta que cuando disminuya la corriente de Hall se corta, que son prácticamente milésimas de segundo. No influye, pero así trabaja el tiristor. Pero nosotros no hemos visto, pero se utilizaba mucho cuando trabajamos antes si nosotros tenemos una fuente de continuo en vez de tener una fuente de alterna. Nosotros lo polarizamos al tiristor, le mandamos el disparo para que conduzca. ¿Y cómo hacemos para que no conduzca? Para hacer que la corriente pase por un determinado valor si la tensión nunca pasa por un ciclo negativo en continuo.
¿Se entiende cuál es el problema? Y en ese caso no seguiría conduciendo si la corriente, o sea, es continua y nunca pasa por un valor negativo. Pues si yo lo necesito cortar, ¿cómo hago? Lo voy a tener siempre conduciendo, no voy a poder necesitarlo ese tiristor. Porque acá era fácil porque viene el ciclo negativo, hace de que el circuito externo trabaje de tal manera que vaya disminuyendo la corriente y con la corriente tenga un valor mínimo, ya se corta solo el tiristor. Acá no, cuando tenemos continuo. En ese caso, había que hacer un circuito auxiliar para hacer el corte del tiristor. Era un circuito resonante. De tal manera que pueda producir que se haga esta acción de hacer que la corriente baje a un determinado valor para poderlo cortar al tiristor. Era la única manera. Entonces, esto estamos viendo que el tiristor es un semiconductor que nosotros podemos controlar cuando empieza a conducir, pero no cuando deja de conducir, porque eso depende de las condiciones del circuito externo. En cambio, cuando veamos otros semiconductores, caso tiristor, transitor, caso MOSFET o IGBT, podemos controlar tanto la activación como la desactivación. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bien. Bueno, esas son las cosas que les quería dejar, que yo no sé si está en la clase grabada, pero la idea es que uno haga aporte aparte de esto. Bueno, acá tenemos para el caso que tengamos la corriente continua, el RL, acá va a trabajar de la manera como ya hemos visto nosotros, continuamente. En alfa, pi más alfa, va a tener un determinado valor I1, que es del régimen permanente, que lo calculamos de la misma manera como se calcularían los otros, como visto, el régimen permanente. Fíjense en cómo la tensión de salida empieza acá y después acá en pi más alfa trabaja. Fíjense ahora cómo es la tensión de salida. Tenemos una parte positiva y una parte negativa. Entonces, en este caso, que nosotros calculamos cuánto va a ser la expresión de la corriente, nos va a dar este valor y vamos a trabajar, en este caso, para el ángulo límite, que dice que es cuando la corriente de pi más alfa es igual a 0. Acá nosotros tenemos continuo, ¿no es cierto? Un valor mayor que 0. Si este valor lo hacemos más chico hasta que vayamos al límite, que sea cuando es 0, vamos a estar al límite entre continuidad y discontinuidad, ¿no es cierto? Entonces acá es donde se considera ese caso. Y planteando estas ecuaciones, haciendo esa igualación, finalmente nos va a quedar de que vamos a tener de que eta es igual a alfa. O sea que acá el ángulo de la impedancia, esta RL, si tenemos que igual a alfa, nosotros vamos a tener de que cuando alfa sea menor que el ángulo de la impedancia, vamos a tener corriente continua. En el caso límite, va a ser igual. Y acá, cuando el ángulo de la impedancia sea mayor, o en este caso el ángulo de disparo sea menor, igual siempre que el ángulo de la impedancia, vamos a tener siempre corriente continua. Que eso lo podemos ver evidenciado en el ejemplo que sigue. Y acá tenemos cuánto vale la tensión media. Fíjense la diferencia de la tensión media en este caso con respecto a la que nosotros tenemos, que es cuando tenemos la corriente continua en la salida, con respecto a la otra que nosotros hemos calculado antes. Ahora, ¿entre qué valores puede variar la tensión media? Entre menos 2 Bm sobre pi y más 2 Bm sobre pi. Después a valores negativos. Exactamente.
O sea, tenemos un mayor rango. Antes variamos entre un valor máximo, que es 2b de pico sobre pi, y 0. Y acá tenemos una excursión distinta con esta configuración. Esto no lo podemos conseguir con un semicontrolado. ¿Mm? Sí o sí necesitamos un controlado. Si nosotros vemos la serie de Fourier, vamos a poder llegar, acá tenemos la presión del valor medio, esta es la excursión de la forma de onda de la tensión. Antes trabajamos entre este valor y acá hay 0. Ahora tenemos una excursión hasta valores negativos. Cuando tengamos idealmente alfa igual a 180 grados, vamos a tener el valor de pico negativo. O sea que estamos teniendo tensiones positivas, valor medio de positivo y valor medio negativo. Entonces, nosotros tenemos acá la tensión eficaz, bueno, la misma que la... Y después tenemos acá los coeficientes A sub n y B sub n de la serie de Fourier de la tensión de salida. ¿Mm? Después lo ponemos en función de Bn, que va a ser la suma cuadrática de estas dos coeficientes de la tensión. Y después acá tenemos la corriente eficaz con los valores correspondientes. Y tendremos acá, este es el valor medio de la corriente a la salida, el valor de los armónicos, de la corriente armónica. Y esta es la corriente eficaz de un tiristor. Y tenemos la eficaz a la salida. Y tenemos la corriente media del tiristor. Y la corriente media a la salida, que tiene que ser igual a la I0. Esto lo hemos visto ya nosotros. Bien. Acá nosotros tenemos, en este caso, para carga altamente inductiva, estamos evidenciando en el color azul el primer armónico de la corriente por la línea. Ingeniero, Sí, disculpe que lo haga volver, pero ¿puede volver a la diapositiva anterior a esta, la de Fourier? Se ve el gráfico de la función de la tensión de salida. sí, ahí. Acá no estoy entendiendo, en este caso, ¿el ángulo beta vendría a ser igual a pi más alfa también? Sí, Ah, por eso no ese es el estaba gaso límite. porque tenía Claro. esa expresión tan marcada negativa. Lo estaba comparando con la que teníamos de la diapositiva anterior, que es el mismo circuito. Uh-huh. Nada más que, claro, cambia el ángulo de alfa y cambia el ángulo que puede ser, vos podés cambiar alfa y podés cambiar la inductancia de tal manera que llegue un momento en que se haga tan extensivo el beta que ya lo alcance cuando empieza el nuevo el disparo. Entonces ya ahí va. Acá estamos analizando en el caso de que sea 0, justo. Entonces, esta corriente, el valor de régimen permanente va a ser 0 en el límite. Después de eso, con valores más chicos, ya va a tender a ser más grande este I de régimen permanente. Bien, gracias. Ingeniero, ya que está Sí. ahí, le hago una consulta. Hay justamente usted dijo que una de las ventajas que tiene el circuito controlado, la rectificación de onda completa controlado, era que yo pueda obtener valores medios negativos. Exacto. Y, por ejemplo, ¿en qué aplicación o con qué fin yo deseo tener valores negativos? Yo me acuerdo que usted, por ejemplo, el diodo de marcha libre lo usamos para tener un mayor valor medio, Uh-huh. pero por ahí quisiera yo tener valores medios negativos. Bueno, ¿en qué caso vamos a hacerlo? Justamente hay un ejemplo que está al último, donde va a quedar evidenciado eso. Déjame que avance un poquito esto y ya va a quedar evidenciado. Nosotros Bien. cuando tengamos la tensión negativa,
esa, en principio, nosotros vamos a tratar de entregar energía desde la salida hacia la entrada, hacia la fuente. Que era el caso del inversor. Exactamente. Bien. ¿Mm? Bueno, déjame que llegue ahí, hacerme acordar. Entonces, bueno, continuamos con esto. Acá estamos viendo esto. Y bueno, acá tenemos para carga altamente inductiva, cuánto vale el valor eficaz de la corriente, la fundamental. Y estos son para distintos los ángulos alfa, como es la forma de onda. ¿Mm? Simplemente para mostrar. Bueno, acá hay un ejemplo. Este rectificador controlado tiene un generador de 120 voltios a 60 Hz y una carga RL donde R igual a 10 ohmios y L igual a 100 mHz. El ángulo de disparo es alfa 60 grados. Igual que el mismo ejemplo que hemos visto anterior, pero ahora el L mayor, que era discontinuo. ¿Mm? Entonces hemos aumentado el L. Bueno, acá nosotros tenemos que la tangente de teta o de phi es 75 grados, la cotangente. Y nosotros sabemos acá que tenemos un ángulo de disparo que es menor que el ángulo de la impedancia. Entonces podemos asegurar que es corriente continua. Que es lo que correspondía a lo que estábamos viendo en el caso este, que hemos sacado esta conclusión. ¿Cómo sabemos que es corriente continua o discontinua? Bueno, calculamos, en este caso, con esta configuración, el ángulo de la impedancia. Vemos que si el ángulo alfa es menor que el ángulo de la impedancia, ya nos aseguramos que es corriente continua y hacíamos, ustedes se acuerdan que hay un planteamiento para corriente continua y otro para discontinua. ¿Mm? ¿Entienden, no es cierto? Bien. Entonces, en base a eso, bueno, calculamos cuánto vale la tensión media. Acá utiliza el cálculo, el Hart, de los valores de serie de Fourier, donde acá calcula los coeficientes, calcula el Bn, calcula el Zn y a su vez va calculando el I sub n. Entonces nos llega a este valor aproximadamente del IRMS, calculándolo con eso. Esa es una manera. La potencia está acá. Esa es una manera que utiliza el Hart, porque sabe cuál es la serie de Fourier. ¿Podríamos calcularlo de otra manera nosotros? ¿Qué opinan ustedes? Como venimos haciendo con las integrales. Exactamente. Podríamos calcularlo, ¿no es cierto? Porque esto es lo mismo, para él lo hace de esta manera, pero nosotros sí, nosotros hemos logrado calcular cuánto vale el I1 ese de régimen permanente y después en base a eso ya hemos calculado cuánto vale la expresión y podríamos hacerlo, ¿no es cierto? En principio, porque acá nosotros tenemos que estar, bueno, acá lo calcula, pero acá tenemos que calcular los coeficientes Fourier, todo eso, para obtener esto y después para ir obteniendo esto que necesitamos. Entonces, una de las maneras que nosotros, a ver si está acá, este es el cálculo, este es el mismo ejemplo. En este ejemplo, yo ya he hecho el cálculo, todo lo que nosotros ya sabemos para calcular el régimen permanente, no lo voy a volver a repetir, pero este es para que calculemos, llegamos a la expresión de I1, el régimen permanente. Obtenido eso, ya voy a poner, en este caso me está dando 2,868 y después ya lo pongo acá en la expresión de la corriente. Entonces, una vez que calculo eso está acá. Fíjese, todo esto que estoy poniendo, yo me estoy adelantando un poquito, pero fíjense que acá nosotros estamos con RL. Acá lo tengo
Déjame que avancen un poquitito más. Este es con la simulación, los armónicos de tensión y corriente. Esta es la parte que es importante. Recién estábamos hablando de cómo vamos a hacer la sincronización del disparo. Bueno, cuando nosotros vamos a hacer con los pulsos correspondientes el disparo de los tiristores. Fíjense que acá tenemos nosotros la tensión BS y acá tenemos un transformador. La BS que nosotros consideramos siempre la que tenemos acá en la tensión B1, que es el secundario del transformador. ¿No es cierto? La que nosotros siempre ponemos en el circuito. Nosotros obviamos toda esta parte. En realidad acá tenemos la fuente 220 o 380, como quieran ustedes, en este caso 220. Acá tenemos un transformador y acá tenemos en 1 la tensión del secundario, ¿no es cierto? Que vendría a ser esta roja. ¿No es cierto? Nosotros, ¿qué vamos a tener que hacer para poder hacer los disparos? Aquí hablamos del parte del circuito, porque acá nosotros tenemos el transformador que yo les he dicho a ustedes, y acá viene el circuito de disparo. Este circuito de disparo va a tener que tener un detector de paso por cero de la señal, que en este caso vamos a hacer, hay configuraciones que se utilizan específicas para esto, que vamos a detectar acá cuánto pasa de acá del negativo al positivo, y después acá pasa del positivo al negativo. Y así sucesivamente, entonces acá es como que se cuadra esta onda, donde acá determina cuáles son los puntos de cruce por cero. Después vamos a un circuito RC diferenciador, que lo único que nos va a poder determinar estos son los pulsitos estos de esta parte. O sea, esto es la derivada de esto, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que la derivada constante es cero y acá es la función Dirac. Cuando ya obtenemos esto que nosotros necesitamos, recién ahí nosotros decimos, acá pasa por cero, acá nos está diciendo esto, acá el cruce por cero. Bien, a partir del cruce por cero, yo tengo que retrasar el ángulo alfa y recién mandar el pulsito de disparo, que esto va a ir a la compuerta del tiristor. Pero yo ya tengo la referencia, porque cuando nosotros decimos alfa, quiero dispararlo con un ángulo alfa respecto a ¿cuál? Respecto al cero de la tensión, porque desde ahí estoy tomando la referencia. Entonces, ese tengo que tener la referencia, me está dando acá, entonces con respecto a este pulsito, saco el otro retrasado en ángulo alfa. ¿Se entiende más o menos? Esto es lo que se hace en la práctica. Generalmente esto lo pueden hacer en forma analógica o hay circuito integradito ya específico para esto. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, acá vamos a esta condición, RLFEM. Este es el caso general. Acá sí se plantea todo lo que nosotros hemos visto. Caso RLFEM, este caso para la corriente, que es una corriente continua. Acá se ve que la corriente acá en la carga es una corriente continua. Y acá se ve la corriente en la entrada. Se hace todas estas consideraciones. Esto es la carga altamente inductiva. Entonces, acá nosotros tenemos la famosa, que nosotros sabíamos, el alfa este, que depende de qué, del valor de la referencia de la tensión E con respecto al valor de pico de la tensión este. Entonces, tenemos la tensión B media, que ya la hemos calculado. Tenemos la corriente media. Tenemos la potencia. Y acá nos está dando que la referencia que tenemos, el ángulo alfa, va a pasar desde un alfa mínimo, que va a venir dado por este, hasta 90 grados si la operación es como rectificador. Esto nos va a estar dando un alfa, un B0 mayor o igual que 0 entre estos rangos. Nosotros ahí operamos como rectificador. Este es el caso. Esto es para el caso S. Y acá vamos a tener la expresión de la corriente. En este caso, que es continua, vamos a plantear, como ya conocíamos, esto con el valor de régimen permanente y vamos a ir despejando cuánto vale esto. Esto me lo va a quedar
de esta manera, que se acuérdense que si yo quiero hacer el cálculo para RL, lo que tengo que hacer es anular esta expresión, la anulo. De ahí viene la expresión que yo he utilizado acá, en el ejemplo que yo le estaba mostrando. ¿Ve? Si yo le hago anular esta parte, me va a quedar esta expresión. Yo eso es lo que he utilizado acá para el cálculo de RL. Y después, esta es la expresión de I de omega t, que ya me la da acá. Si yo no le pongo E igual a 0, me va a quedar esta expresión. Y es la que yo utilizo para calcular después tanto el valor medio como el valor eficaz. Y de acá tengo este en el caso del tiristor, y este medio de un tiristor, y este es la eficaz del tiristor. Lo multiplico por raíz de 2 y me está dando el valor eficaz en la salida. Y este lo multiplico por 2 y me está dando el valor medio de salida. Esta es otra manera, utilizado el mismo circuito que ha hecho el Hart, pero de otra forma. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Porque lógicamente el Hart usa de una manera, pero nosotros con lo que nosotros ya sabemos podemos tranquilamente calcularlo de otra forma. No estamos utilizando acá para nada los análisis de Fourier. ¿Mm? Bien. Bueno, acá, volviendo a esto, tenemos la expresión final de esta, que la pueden deducir también tranquilamente, y acá tenemos lo que nosotros llamamos el alfa crítico. ¿Mm? Esta es la expresión, simplemente lo que hacemos acá es igualar a 0 el I de omega t, el I1, y después lo despejamos al teta este. Y ya no va a quedar, perdón, al alfa lo despejamos. Va a quedar en función de teta y de toda esta expresión que está acá, si nosotros hacemos igual a 0. De ahí sale esta expresión. ¿Para qué? Para decir que cuando alfa es mayor que un alfa crítico, nosotros tenemos que el I1 va a ser igual a 0, o sea que ya va a ser discontinuo. El alfa crítico le da alfa para discontinuidad. ¿Con qué alfa crítico nosotros vamos a tener continuidad o discontinuidad? Bien. Después vemos ahora la serie de Fourier de la corriente de entrada. El valor medio es 0. Calculamos los respectivos coeficientes. Es una onda cuadrada porque tenemos, estamos suponiendo que es altamente inductivo. Y el cálculo de B sub n. De ahí nosotros obtenemos para esta expresión, que es de raíz de 2 por IN eficaz por seno de n omega t más teta n, de otra manera de ponerlo, donde teta n es el arco tangente de A sub n menos sobre B sub n, en este caso es menos n alfa, y tenemos que el I sub n va a ser acá el valor cuadrático medio dividido en raíz de 2. Esta es la parte de la eficaz. Nos va a estar dando este valor. El valor eficaz de cada uno de los armónicos. Si nosotros particularizamos para n igual a 1, nos va a estar dando el valor eficaz de la fundamental. Y acá nosotros el factor de desplazamiento, que es el coseno de teta 1, donde teta 1, si particularizamos para n igual a 1, nos va a dar directamente menos alfa. Nosotros acá podemos saber cuánto vale bueno, en este caso el valor eficaz de la corriente IS es lo mismo que el
la corriente de la salida IA, que es constante. Y acá podemos calcular nosotros cuánto es el factor armónico, el THD. Esto que da diciendo acá es el THD, 48%. Me está dando. Y acá calculamos el factor de potencia, que fíjese en el factor de potencia, está dependiendo del ángulo de disparo alfa. Bien, ahora vamos a lo que me preguntó nuestro compañero, el análisis como inversor. Acá en este caso, si yo tengo un alfa mayor de 90 grados hasta 180, vamos a trabajar ya con tensiones en la salida negativa. Fíjense que acá está, por ejemplo, con un alfa de 150 grados, y acá nosotros estamos teniendo la tensión de salida, fíjense, el área de la parte positiva y el área de la parte negativa. O sea, esto claramente tengo un valor medio negativo. Si nosotros queremos hacer un inversor, esta BCC que nosotros poníamos la fuente, ¿se acuerdan? Que siempre hemos dicho, bueno, la fe del motor. ¿Qué pasa si nosotros ponemos una BCC que sea con la polaridad inversa, menos acá y más acá, BCC negativo? Entonces vamos a estar transfiriendo energía desde la fuente BCC hacia allá, hacia el secundario del transformador. Por lo tanto, a la línea, lo que va a estar actuando como un inversor. Acá vamos a necesitar que la tensión B0 sea negativo para poder hacer la transferencia. Entonces, la potencia del puente va a ser una potencia de alterna menos, en este caso va a ser menos I0 por B0, la potencia acá. Entonces, entre beta y 180 grados voy a tener B0 menor que 0, o sea que se va a comportar esto como inversor. Este circuito se va a comportar como un inversor. Este se llama un inversor que es no autónomo. No autónomo, ¿por qué? Porque nosotros no podemos variar la frecuencia porque ya la tenemos fijada por la red. Cuando nosotros veamos en su momento el inversor, vamos a poder ver que nosotros podemos tener un inversor autónomo que nosotros podemos elegir qué frecuencia va a tener. En este caso acá le dicen no autónomo porque tenemos la frecuencia de red. Este es el ejemplo que nosotros pongamos, fíjese cómo está puesta, con un ángulo de 120 grados. Y esto nos está dando la forma de onda de la tensión en la salida y de la corriente en la carga, y el RL1. Esto cuando nosotros tenemos que es altamente inductivo, en vez de poner, cuando nosotros calculamos altamente inductivo, ponemos una fuente de corriente que me asegure que es una corriente constante para la simulación. Para alfa igual a 60 grados, me está dando este valor, fíjense, acá está dando algo así como 51 voltios, fíjense, el mismo circuito, le voy variando el ángulo. Esta es la corriente de la entrada, la que está abajo, la que está arriba es la de salida y la que está abajo es la de entrada, la I1. Para alfa igual a 90 grados, fíjense en cómo cambia acá, entonces ya tengo en este caso el valor positivo y el valor negativo. Las áreas son iguales, por lo tanto el valor medio, que está acá graficado en verde, tendría que ser 0, que va a 0. Y con alfa igual a 120, es esta la forma de onda, y ya tengo claramente acá una tensión negativa de menos 56 voltios. Bien, ¿para qué sirve esto? Fíjese en este para el caso del semicontrolado, para hacer la comparación. Acá tenemos el semicontrolado con alfa de 40 grados. Fíjense que acá la tensión nunca va a tener la excursión negativa.
este para alfa igual a 120, que es el mismo que hemos visto, pero acá nosotros siempre tenemos una tensión media positiva. En cambio, con el otro que era de 120, del controlado, teníamos menos 56 voltios. ¿Eh? Bien. El ejemplo que está en el SAR es lo que nos va a aclarar un poquito para qué se utiliza esto. Acá nosotros, esta tensión continua negativa, que nosotros la hemos puesto en forma inversa, nosotros antes teníamos que era la FEM de un motor de continua, acá esta va a ser una tensión generada por un conjunto de celdas solares de un valor de 110 voltios. De esta manera nosotros tenemos que conectar de tal forma que la BCC sea igual a menos 110 voltios. Ahora, nosotros tenemos un conjunto de celdas solares que nos está dando la tensión continua esa. Y esa es la que nosotros tenemos que mandar energía a la red. Las células solares son capaces de producir 1000 vatios. El generador de alterna presenta una tensión eficaz de 120 voltios, R igual a 0,5 y L es lo suficientemente grande para que sea esencialmente continua la corriente de carga. Determinen el ángulo de disparo alfa para que el conjunto de celdas solares entregue 1000 vatios. Me está pidiendo que calculemos cuánto es el ángulo alfa para que podamos entregar 1000 vatios. Determine la potencia transferida al sistema de alterna y las pérdidas en resistencia. Supongan que son ideales los tiritores. Entonces, en este caso, se calcula la corriente media que nosotros necesitamos. Y acá nosotros tenemos que la tensión B0 es la expresión esta de la corriente I0R más BCC, pero en este caso la tensión BCC es negativa. Por lo tanto, nosotros tenemos una tensión media que necesitamos de menos 105,5. ¿Con qué ángulo alfa necesitamos para producir esto? Acá nosotros tenemos que la potencia que vamos a mantener nosotros con esto va a ser de 959 vatios, más o menos, los 1000 que necesitamos. Esta es la potencia que nosotros vamos a tener acá en la resistencia. Esto va a ser las pérdidas, va a ser de 41 vatios. Por eso es que no se entrega a los 1000, porque se pierde la resistencia la potencia. Nosotros para poder calcular de la expresión misma que nosotros tenemos, despejamos el alfa y sabiendo cuánto vale el B0, ya tenemos los otros valores, nos va a dar que el alfa que necesitamos nosotros para tener un B0 de menos 105,5 es 165,5 grados. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos de hacer el disparo de alfa para poder lograr de que esté alimentando la parte del alterno. Si que no consideramos que sean los tiristorios ideales, supongamos que cada uno cae un voltio, ya la tensión B0 ya no va a ser eso, va a ser, necesitamos una tensión mayor, y la corriente media ya va a ser distinta, por lo que la potencia del puente ya no va a ser la misma, miren cómo baja, y la potencia de pérdida en los tiristores, esto es lo que dice para cada tiristor, en este caso 2,5 vatios. Como son 4 tiristores, van a ser 10 vatios. O sea que nosotros, 525 vatios es lo que nosotros vamos a poder estar entregando si no son ideales con respecto a los 959. Si consideramos que no son ideales. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo podemos hacer un inversor con este caso. Este es el caso de que nosotros estamos trabajando en la simulación y podemos ver las formas de onda. La tensión media acá, en este caso, la corriente por uno de los tiristores, las potencias correspondientes, la potencia del tiristor y la potencia media acá. Bien,
¿Se entiende más o menos para qué es el tema del inversor? Acá es un claro ejemplo de qué es lo que se puede utilizar como inversor. ¿Se entiende? Sí, sí, ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero. Sí. esto ha considerado que, claro, nosotros estamos trabajando como rectificador. Acá se aprovechó el caso para introducir lo que es el tema de inversor, que cuando nosotros ya tenemos la generación de potencia, ya sea por medio de una célula solar o puede ser eólica o cualquier otra forma disponible que tengamos la energía y ya queremos transferir a la red. ¿Mm? Bien, después vamos a retomar el tema cuando veamos la parte de inversores, pero ya esos son inversores autónomos. Lo que quería quedar en claro es que vamos a ver, ya el lunes, yo ya voy a mandar la clase que tengo de rectificación trifásica y con eso ya el lunes terminamos lo que es la parte teórica de lo que es la rectificación trifásica controlada y, y voy a presentar ya el práctico 4 para que trabajemos con eso. ¿Mm? Así que la idea sería de que la vean a la clase, que ya hoy en el transcurso del día de hoy la voy a poner ahí para compartir, y de ahí vamos viendo las dudas que tengamos con respecto a eso. Pero ustedes se van dando cuenta que nosotros dentro de todo los mismos trabajos que estamos haciendo, nos estamos dando cuenta de que estamos utilizando las mismas ecuaciones, otras condiciones de borde, todo lo que corresponda, pero estamos trabajando. Se entiende lo que yo le estaba diciendo ahora, bueno, con varios que he visto que están trabajando, caso de Barbosa, de Santiago, del otro chico Tomás, se están dando cuenta que tienen que buscar la gimnasia esa necesaria para poder ir trabajando con esto. ¿Se entiende, no es cierto? A eso me refería yo con este tema. Creo que eso queda en evidencia con lo que he visto que están trabajando, lo que me parece muy bien, porque estamos justamente aprovechando y tratando de trabajar como corresponde, evacuando las dudas puntuales, en este caso, después de haber tocado que se tropiecen con cosas, pero eso es lo que tiene que pasar. Eso es muy importante a la hora de que ustedes tengan que rendir el parcial, porque van a poder tener todos los elementos, pero si no tienen esta gimnasia, que les vuelvo a repetir, le va a ser muy difícil cumplimentar esto en tiempo y forma. ¿Querés hacer algún comentario, Humberto? No sé si está... Sí, sí, hasta que me conecto, estaba en otra pantalla, de verdad. No, no, muy bien la clase, muy bien la clase, muy buena la participación, he visto que participan. Eh, el tema que vos le has mencionado del práctico y bueno, si lo pueden, el tema del práctico está complicado. No le he anticipado a Valdés, que ahora seguramente te iba a comentar después de clase, pero yo creo que la semana que viene recién me van a habilitar el laboratorio. Ya me han dado turno para... Entonces ya después veremos cómo podemos organizar eh, los trabajos en el laboratorio. Pero este primero que ha pasado el ingeniero Valdés, lo pueden hacer, lo tienen que hacer ustedes en su casa, básicamente. O sea, donde se necesite equipamiento más especial, como en este caso el disparo de los titores, sí ya tendremos que verlo en el laboratorio. Pero muy bien, no, no, muy bien. El otro comentario, por ejemplo, así lo que
que veo que a veces medio queda en el aire, pero que se va a terminar de observar en el laboratorio, es de cuando uno pasa del circuito del simulador, donde para cada tiristor se le pone un disparo, un generadorcito con la resistencia. Bueno, ¿cómo cambia eso en la realidad cuando, supongamos, se generan los 4 pulsitos esos de disparos que los genere un circuito integrado, supongamos un microcontrolador? Entonces, ¿cómo los hago llegar a cada tiristor, aislándolo, es decir, para los tiristores que no tienen punto común, como era la pregunta que también hacía mi ingeniero y que fueron contestado bien de los que están, no me acuerdo si era tiene el número de los tiristores, pero los que tenían ánodo común del lado del positivo, y después los que tienen los que tienen cátodo común, que ustedes dicen que se pueden disparar con una sola fuente, pero los otros dos de arriba ya no. Entonces, ¿cómo hago si todos los pulsos salen de una sola fuente para llegar a los tiristores que no tienen un punto común? Y la otra cosa también que es un circuito que queda medio en el aire, que se lo genera, como dijo el ingeniero, por microcontroladores, es para para generar el disparo. Pero es fundamental de hacer el sincronismo. Así que por eso son cosas que se empiezan a ver y tener mucho en cuenta acá en el práctico de laboratorio. Nada más, Miguel. Nada más. Bueno, yo diría que con esto que nosotros hemos dicho, ya nos estamos viendo el lunes. Ya el lunes ya vamos a terminar con la parte trifásico. Yo le voy a mandar de todas maneras la clase grabada para que ustedes la vean y hagamos la respectiva consulta. Y ahí presento el práctico 4. Perfecto, ingeniero.